estafador que me ha estado engañando durante 20 años, un embustero. Pero de momento, doctora, me quedé sin trabajo. Me quedo en un semáforo y me encuentro a este caballero. Esa es mi profesión, esa es mi profesión. ¡Qué muleta pidiendo! Ella nunca me preguntó si yo era inválido. No, yo no llevo 20 años de limonero, doctora, porque yo nunca le he pedido nada a nadie. Mira ahí cómo esconde ahora las muletas. Yo soy mexicana, vengo de México, llego a Cuba, me caso con él, me dice, mi amor, mándame $10,000 para yo llegar allá contigo, a Miami. Doctora, que llega con 40 balseros. Mire, doctora, si gritan en mi casa. Yo sé. Sí. Me llena la casa con 12 personas. Porque, doctora, yo mi familia no la puedo dejar en Cuba. Quiero que se vayan toda esa bola de balseros. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El pensador chino Confucio dijo: escoge un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Eso dicen, que si haces lo que te gusta, no es trabajar. ¿Será verdad? Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. ¿Qué les parece? 20 años de engaño y descaro. Eso es más que una estafa. Mire, yo amo mi profesión y mi trabajo. Lo que yo hago es una gran labor social. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Elena, usted es la demandante de este caso. Sí, doctora. Descríbame quién es Alexis, por qué lo demanda y qué exige para resolver el Este hombre es un estafador que me ha estado engañando durante 20 años, un embustero. Yo no soy ningún estafador, doctora. Y pido $10,000 y que me deje quedarme en su propiedad, que yo ya estoy ahí viviendo durante un año gratis hasta que yo me levante. Esta señora ha enloquecido, doctora. Ok, a ver, tú le pides $10,000 por la estafa y que te deje quedarte un año donde estás viviendo. Sí, que es de su casa. Es su casa. Es un estudio detrás de su casa. Ok, un año viviendo gratis en su casa. Sí. Ok, ahora explícame las circunstancias Mire, le de la explico. estafa. Cuando yo vine de España, este país, mi madre se puso a trabajar de enervadora en un taller de un sastre, para ella mantenerme a mí porque se había divorciado. Entonces, mi mamá perdió el trabajo ya cuando yo ya estaba en la escuela, en la universidad, porque tenía artritis. Ella dejó de trabajar y el jefe de ella me contrató a mí porque yo necesitaba un trabajo, porque ahora yo tenía que ayudar a mi madre. El primer día que voy a trabajar, me pierdo. Me quedo en un semáforo y me encuentro a este caballero bien parecido, con muletas, me dio mucha lástima y le pregunté la dirección a ver si sabía llegar. Me dijo 4 gracias que me alegró el día. Y dije, ay, muchísimas A eso gracias. me dedico, a eso me dedico, a eso estoy me hablando dedico. yo. Y le dije, muchas gracias, y le di $5 porque lo vi mal así. Y así durante 20 años, el mismo semáforo ha estado él ahí todos los días y yo le he ayudado, que si comida, que si no sé qué. Ahora he perdido el trabajo porque el señor se ha muerto. Entonces... tu empleador ha muerto. Mi empleador Ok. se ha muerto y el nieto se ha quedado con el negocio y ha votado a todo el mundo y ha puesto... ¿Y qué ahora tengo no que ver yo con eso, doctora? Espera, Estoy niño, hablando cállate yo. tú. Si a ti te hace falta callarte ahora, es lo mejor que te hace falta. Entonces, me he divorciado, mi esposo me sacó de la casa, yo lo he perdido todo, no tengo ni carro, ni casa, ni nada. Entonces estuve buscando un sitio donde quedarme. Y en el periódico había un anuncio donde había un estudio detrás de una casa con $500 y todo incluido. Okay. Entonces yo llamo y una señora me atiende y me dice, sí, tranquila, 500 todo incluido. Y entonces, pero hablas con mi marido, que venga él
Y entonces acordáis lo del depósito porque no tengo mucho dinero y no tengo trabajo todavía. Entonces yo llego a la casa y me dice la señora, espérese un poquito que ahora viene mi marido de trabajar. Pues yo estoy esperando, yo ya había metido mis bultos y cosas en el sitio que ya le había dado yo a la señora los $500. Y esto que viene un pedazo coche, un BMW, y que adivine quién se baja del coche. Este señor. Este se baja del coche el mendigo con muletas. Pero yo te dije que ese carro no es mío. Ese carro no es mío. ¿Qué me importa? ¿Y yo qué voy a saber? Bueno, ¿y qué pasó? No es mío, la casa tampoco. Un momento, no peleen. ¿Qué pasa cuando lo ves? ¿Qué pasó cuando le veo? Yo, como había 2 meses que no le veía, porque, claro, ya yo no trabajo por ahí, ya digo, ¿qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería? Me alegré mucho porque digo, qué bien está, ya no está todo vestido de pordiosero, ni con muletas, ni nada. Ajá. Además, yo tengo evidencia de lo que él está haciendo a toda la gente, el embuste que está haciendo a toda la gente, que engaña no solo a mí, durante 20 años, a saber todo el dinero que tú has... Yo no A soy ver, ningún señor estafador. director, la evidencia de la demandante. Mire a la gente, míralo. No me ni papeles, ¿qué vas a alegrar el día tú ahí? Eso lo has hecho a las mujeres. Eso lo has hecho a las mujeres nada más que te han dado dinero. Mira, embustero. Aprovechas. A ver, embustero. Sale otra que también has hecho lo mismo. A ver cuántas nos vamos a juntar. Que te demande otra. Esa es mi profesión, querida. ¿Qué profesión? Esa es mi Eso no es profesión. profesión. Esa es mi profesión. Si a ti no te gusta, son otros 5 pesos, pero esa es mi profesión. Mira ahí cómo esconde ahora las muletas. Mira cómo esconde las muletas. Esconde las muletas. ¿Para qué esconde? ¿Para qué las esconde? Porque está mirando. Yo soy un alegravida. Embustero. Yo soy un alegravida. Embustero. Busca que alguien se quede ahí cuando quiere, que ese es su trabajo. Trabajo. Ok, entonces, cuando lo encuentras allí en la casa, donde estabas alquilando el Efficiency, y lo confrontas, ¿qué descubres? Me dice, yo no te debo nada, te me sales de mi casa ahora mismo. Digo, ¿pero por qué? O sea, te he estado yo ayudando durante 20 años, hasta comida le he llevado. Le he llevado comida, una Pero manta. esa no es mi casa, esa es la casa de la madre de mis hijos, doctora. Esa no es mi casa. No es tu yo casa. no tengo propiedad Pero ninguna. ¿quién ha estado manteniendo esa casa? Y aunque sea tuya. Yo no tengo ninguna propiedad. Pero si aunque sea tuya, puedes tenerla. ¿Quién dice que no puedes tenerla? Sí, pero no la tengo, propiedad doctora. siendo limonero. Pero no la tengo. Yo no tengo Bueno, ningún ok. bien. Y Yo no tengo manejando ningún ese bien. carro, yo no tengo ni carro ni nada. Ok, entonces tú te sientes estafada. Claro. Perfecto. Ok. ¿Cómo respondes? Mire, doctora, buenas tardes. Mi nombre es Alexis, yo soy cubano. Yo llegué a este país a lucharla, como venimos todos los cubanos, a lucharla, pero bien fuerte. Yo llegué acá, yo soy balsero, doctora. Yo llegué acá a este país hace 20 años. Hace 20 años que llegué a los Estados Unidos. Yo llegué, empecé a trabajar en una factoría, me fue bien, con tremenda sabrosura, me pude comprar mi televisor, me pude comprar mi carrito con mi letra, tenía mi efice para vivir. Pero de momento, doctora, me quedé sin trabajo. De momento, me dijeron, oye, Alexis, te tienes que ir de este trabajo porque llegó la temporada baja. Y yo me quedé sin trabajo, doctora. Tenía que pagar la letra del carro, tenía que pagar mi estudio donde vivir y tenía que pagar mi comida para comer. Claro. Salgo a buscar trabajo por todo Miami Beach, porque yo vivo en Miami Beach y salgo a buscar trabajo y no me da trabajo, nadie me da trabajo. Un día voy a buscar trabajo, voy a un hotel, entro al hotel, pido trabajo. No me dan trabajo, voy saliendo por la puerta del hotel para afuera y cuando voy saliendo por la puerta del hotel para afuera, doctora, la grúa me está llevando el carro. Ahora ya sabes cómo Yo se la siente. grúa porque lo tenía mal estacionado. Claro. Yo tenía que pagar la letra, la casa Y ahora el encima ticket. sacarle el carro. De la grúa. Ok. Imagínese, doctora, enloquecido. Y cuando yo salgo caminando por ahí, vaya, doctora, en el camino me encuentro unas muletas. Yo agarro las muletas del piso y las miro y digo, pero qué buenas que están estas muletas para mandarlas para Cuba. Usted sabe que nosotros los cubanos somos luchadores. ¿Y por qué los han mandado agarro a las Cuba? muletas y las quiero mandar para Cuba para venderlas porque Ahí no tenía están. un peso. Ok. Todavía No las tenía un peso. muletas. Y agarro las muletas, las miro las muletas, las vacilo las muletas y en te una de quedas con esas ellas. estoy parado en un semáforo. Me doy cuenta que estoy parado en un semáforo. Voy a probar las patas de la muleta y cuando voy a probar las patas de la muleta, ¿Te gustaron las mulatas, corta el semáforo. Usted se calla que estoy hablando yo. Corte el semáforo y pone la roja. De momento para un carro. Una señora tan apuesta como ella, porque, doctora, yo soy un alegra vida. Eso no es Mi oficio, profesión por favor. es alegrar las vidas de las personas. A la Ok. mañana, a la tarde, a cualquier hora del día. Ok. Me apoyo con las muletas. Pasa una señora y yo le digo, señora, cuando pase por esta esquina,
no me tires un limón, tírame una mandarina. Ja, 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 qué gracioso. Y la señora se rió y me regaló 5 pesos. Era tú. Doctora, yo estaba pero tan enloquecido que yo no sabía qué hacer y me quedé así con mis muletas. Paraba en esa esquina. Pasa un señor, le digo, mire señor, cuando usted pase esta esquina, dobla a la derecha que ahí va a encontrar la suerte. El tipo me sonrió y me regaló 3 pesos. Y yo me quedé ahí, doctora. Y dijiste, Me dieron uy. 5 horas ahí colgado, haciendo nada. Y cuando yo llego a mi casa, doctora, tenía como 20 o 30 pesos en el bolsillo. Qué gracia. Al otro día, yo digo, bueno, Alexi, tenés que ir a trabajar. Me voy a buscar trabajo nuevamente, pero nadie me da trabajo. No sé si es por el look o no sé yo por qué nadie me da trabajo. Fui, no conseguí trabajo, llegué a mi casa y yo, no, pero ¿y ahora qué yo hago? Déjame ir a pararme esa esquina porque verdaderamente más de 15 personas el día de ayer me regalaron su sonrisa y yo con todos los problemas que yo tenía en mi cabeza, doctora, me olvidé de todo, de que me habían llevado el carro, de que tenía que pagar la renta, de No, que y de tenía que mandar paso, dinero a la mujer. hiciste dinerito. Me olvidé, sí hice dinerito, pero entonces por eso yo volví a esa esquina. Porque al no encontrar trabajo yo dije, tengo que hacer algo para sobrevivir en este país. Doctora, usted sabe que si no, te Y come el llevas león. 20 años de limosnero. No, Sí. yo no ¿Qué llevo le 20 parece? años de limonero, ¿Qué doctora, le porque parece? yo nunca le he pedido nada a nadie. Bueno, no, pero al final estás buscando que alguien te dé una limosna. no, a mí lo mismo me dan una sonrisa, es ¿Qué una es una limosna. limosna? ¿Qué Un un- caramelo, es una limosna. Un Sí. plato de comida, es una limosna. Y 5 pesos también, doctora. Claro que sí. De eso vivo. ¿Está bien? Yo soy un alera corazones. Yo no tengo Vive problema. de Y limosnero. usted pasa lo por ahí, yo acabas le de digo, doctora, admitir. yo le digo un piropo lindo a la Pero, mañana. Y lo usted acabas se de viene para decir. su trabajo con tremenda sabrosura, con tremenda alegría. Si me da gana, No te le doy da, algo doctora. y si no me da la gana, no te doy nada. A nadie me obliga. Y yo no le pido nada. Yo le digo, doctora, deme 5 pesos, Ya. deme 10. Pero Yo, utiliza el compasión. Clarísimo me quedó. ¿Quién tiene testigos? yo tengo testigo, doctora. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos a el testigo del demandado y vemos qué solución le damos al caso. No se vaya. ¿Te sientes defraudada por No, eso? yo no me siento defraudada en lo absoluto. Para que proceda una demanda por fraude, tiene que existir una declaración falsa de un hecho material. Caso cerrado. Cuando toda esa furia me entraba, yo y aquí mi esposa fuimos y hicimos una prueba de